¿Cómo estamos? Estoy bien, gracias a Dios, porque parte del pleito de estar bien está aquí, En la tiene cabeza. en la cabeza. Si tú dices que estás mal, estás mal. Si tú tienes un carro, familia, todo, y dices que estás mal, estás mal. Y si dices que estás bien, ya el pleito va, aunque sea otra realidad, Más suave. pero es muy importante ser positivo. Y siendo positivo, pues tú haces la diligencia para estar bien. ¿Por dónde comienza la desintoxicación? Pero Cordero, gracias, buenas tardes, gracias de no me dejaron presentarme. Buen año. Tú acabas de presentar a Orlando y mucha gente que no lo conoce, porque damos por sentado, la gente conoce a Orlando y un poco del background, pero conoce a Orlando que estuvo aquí por un tiempo en República Dominicana y no aquel que se preparó en Estados Unidos. Y yo quiero permitirme, yo sé que a él no le gusta mucho esto, pero hay que leer algunas de las cosas que es Orlando y que ha estudiado, porque no es improvisado. Orlando es graduado summa cum laude en el International Culinary School of the Arts Institute of Tampa. También es terapeuta de medicina ayurvédica, graduado en Nueva York, certificado en Self Health Department of Tampa, en Florida, miembro activo de American Chef Federation, Estados Unidos, activo en American Personal and Private Chef Association, de Estados Unidos, miembro del Art Program Advisor Committee del Art Institute of Tampa, en Florida, y de ñapa, Administración de Empresas en APEC. Así que usted está delante de una persona que sabe muy bien lo que está expresando y por qué lo hace. Aparte que lo vive y lo practica. Dicho esto, en buen dominicano, no estamos en presencia de cualquier cosita, ¿no? De cualquier chivito. De cualquier chivito. Ahora sí, de un Orlando. profesional. Gracias. Pues mira, qué bueno, porque a algunas personas, yo la llamé amigo y me dicen, entre otras cosas, digo, pero tú eres otra cosa, cuando estás en la televisión tú hablas muy bonito. Porque recuérdate que antes yo decía, cuando terminaba el programa, yo decía, tengo un dolor de cabeza. ¿Y por qué? Digo, oye, pronunciando todas esas S y todo eso es difícil para mí, porque yo hablo muy suelto. Y entonces, además de eso, pues he dedicado 29 años a estudiar, a capacitarme sobre lo que es la alimentación, porque todo eso es para la alimentación, ¿no? Yo no soy médico, yo no diagnostico nada, o sea, si usted va, tiene que decirme, yo tengo asma, etcétera, pero yo no hago exámenes para diagnosticar a la persona. Y quiero resaltar algo de las cosas donde me preparé, que es que yo tuve el honor de ser escogido dentro de los recién graduados de ese año, del 2008, para ser miembro de un comité que hay en la universidad. Y lo quiero decir no por eso, sino por la forma en que uno participa. Por ejemplo, a mí me notificaban, hay reunión el miércoles tal, envíe sus planteamientos y qué usted quisiera. O sea, no era una reunión para tú ir sentarte y que de qué vamos a estar, de que eso punto tal, no. Entonces tú, por ejemplo, yo planteé, como acababa recién graduado, de algunas cosas de la universidad. Entonces eso pues me chocó mucho y por eso lo menciono, no solamente haber participado, sino esa rutina tan formal. Y entonces pues quería mencionarlo porque esa fue una gran experiencia de estar en la universidad y escogido para eso. Claro, Orlando, después de toda esta fiesta desenfrenada de comida, de algunas personas de los que beben, de bebida, de todo este desenfreno, nos llama ahora a reflexión no tan solo del bolsillo, ¿verdad, pastor? Sino del alma también, del estómago. Sí. ¿Qué tenemos para este comienzo de año, Orlando? Sí, y siempre, cada año, pues, en estos días, el mes que pasó era muy vilipendiado y desconocido. Y sin embargo, ahora ya el teléfono hoy se ha explotado, la gente buscando esa ayuda en lo que significa todo eso que se hizo en este tiempo. Entonces yo siempre recomiendo, no solamente para esta época, sino que cuando uno va a hacer un cambio en su alimentación,
De hecho, es un programa de desintoxicación que se creó por un médico que me solicitó, un urólogo, solamente trabajaba con pacientes con cáncer, entonces había dificultad con el problema del colesterol y no se podía hacer la cirugía del colesterol alto, triglicéridos muy gordos, tiempo de coagulación y ese tipo de cosas. Entonces me dijo, ¿por qué tú no te diseñas un programa de desintoxicación? Entonces, originalmente, este programa se diseñó para eso, para preoperatorio y postoperatorio si había la aplicación de muchos medicamentos. Pero entonces, pues, yo fui reformándolo y adaptándolo porque entonces comenzó a haber unos resultados muy atractivos para la mayoría de las personas, entre ellas que se pierden muchas libras de peso. Entonces es un programa de 10 días, obvio que debe ser estrictamente vegetariano, porque no debe haber ningún tóxico. Entonces es un programa de 10 días que tiene la ventaja de que es fácil de hacer, son 10 días, vuelta arriba, claro, porque son 10 días. Entonces estos 10 días es a base de fruta, de sopa y de una sopa al mediodía y una crema en la noche, pero tiene la característica que no se pasa hambre, no se sacrifica el paladar y no hay que estar cerca de un baño. O sea que usted no tiene, no es un impedimento el que usted esté trabajando, ni tampoco tampoco hay que dejar de hacer ejercicio, dejar de ir al gimnasio. De hecho, usted puede hacer su rutina diaria porque es un programa de desintoxicación con la ventaja de que es balanceado nutricionalmente. Si usted va al gimnasio, usted puede hacer los 10 días de desintoxicación yendo al gimnasio. Si usted corre 10 kilómetros diarios, hay un desbalance, no hay una descompensación. No hay porque es unos aportes nutricionales. Entonces los 10 días es en la mañana, el desayuno es absolutamente frutas, que es la línea que yo sigo. Al mediodía es una ensalada y una sopa, que esa sopa amigo tuyo, es siempre personalizada y Me gustó la sopa. el programa es personalizado. Sí. Entonces al mediodía es una ensalada, una sopa y en la noche es una crema. Eso es para gordo, para bajar. No, absolutamente. Eso es para Es desintoxicación. Limpieza el cuerpo. Limpieza. Lo que se logra, entre otras cosas, es que se baja el colesterol en más de 100 puntos. Por ejemplo, tú vas con 380 y puede ser que llegue a 220, 210, 250. Se baja de los triglicéridos. Olvidable. Además de eso, se estabiliza los niveles de azúcar. Es el punto más importante. Yo he tenido personas que han ido, oye, del laboratorio a donde mí, con la azúcar en 450, y a los 10 días, el día 11, hacerse el examen y está en 120. Porque es un asunto de alimentación. Entonces, por eso el programa es personalizado. Entonces, además de eso, su composición es de nutrientes antiinflamatorios. Entonces, por ejemplo, una persona con artritis que tiene esos dolores insoportables, se mejoran al tercer día, porque es un efecto antiinflamatorio. Entonces, el programa ayuda de manera general y se pierde entre 8 y 12 libras de peso de promedio. El récord es 27 libras que perdió una señora y el menos ha sido 4, porque no depende de nada que no sea la respuesta del cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene una concentración, se pierde mucho líquido, etcétera, entonces se pierde entre 8 y 12 libras, pero no es un programa de pérdida de peso, es un programa de desintoxicación. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes ser una persona delgada y aún puedes perder 8 o 10 libras, porque son libras de desecho, no se pierde masa muscular. Les tengo que decir que yo he pasado por las pruebas aquí, yo tengo 12 años ya aquí y una doctora, yo no sabía que era médico, y entonces me dijo que su hija quería hacerlo, entonces ella hizo todas las evaluaciones. Cuando terminó me dijo, un placer, yo soy la doctora fulana de tal, es para decirle que yo lo felicito,
porque de verdad que no pierde masa muscular. Y entonces pues el programa funciona, no tiene ninguna contraindicación, porque lo que sucede es que hay que personalizarlo. ¿Qué significa eso? Que es muy simple, frutas en la mañana, pero si tú eres diabético, entonces solamente puedes comer algunas frutas. ¿Qué significa? Que una persona que es diabético se le aplica el que solamente pitahaya, carambola, uvas verdes, manzana verde, kiwi y fresa. Son las únicas que debe comer por su condición de diabético. Entonces, si una persona es muy delgada, entonces lo que consume es mango, guineo, piña, y por ejemplo en el caso de las cremas, en una persona que tiene problemas gástricos, entonces no se usa el brócoli, no se usa el colesterol, en la ensalada no se usa el repollo. Entonces hay que personalizarlo. O sea, yo le digo fruta, una sopa y una ensalada y una crema. Entonces hay 5 suplementos que son los que garantizan de que tú no tengas un desbalance nutricional. Esos 5 suplementos se toman dependiendo de la evaluación. La evaluación es saber edad, estatura, peso, estilo de vida, hábito alimenticio, condición de salud. Entonces en base a eso se hacen las recomendaciones. Porque si no se personaliza, entonces uno puede tener unos resultados indeseados. Orlando, ¿qué tan básico o fundamental es los horarios con la comida? En esta vida que uno vive, por ejemplo, un amigo mío llamado Félix de Sena, que tiene muchas actividades y siempre anda huyendo. No tiene un tiempo para sacarlo, que a las 2 de la tarde voy a comer, a las 6 voy a cenar, o antes de las 6 voy a cenar, a las 8 estoy... O sea, no tiene ese tipo de oportunidad de planificar esas comidas. ¿Qué opción podemos tener? Porque todo eso que tú dices está muy bien, pero ahí entran también los horarios, ¿o no? Claro, por eso es que se personaliza. Entonces nosotros se diseña no diciendo que el almuerzo entre 12 y 2. El almuerzo es entre una hora y otra de la actividad usual de la persona. O sea, si la persona tiene el hábito, por ejemplo, yo llegué aquí y ya yo comí. Porque yo como a las 11 de la mañana. Ajá. Porque yo tengo el hábito de eso, pero hay otra persona que come a las 3. Entonces, en el programa yo no le pongo que almorzar a las 11, sino a las 3. Es su horario. Es su horario, porque eso es lo más importante. Pero sí debe tratar de ser el mismo horario, ¿verdad? Hablando. No, lo que sucede es que el programa de desintoxicación no debe alterar lo que es cotidiano para la persona. Su rutina. Su rutina, porque tú no le puedes poner una gente que almuerza a las 2 de la tarde que tenga un hambre desmesurada a las 12 del día, porque entonces el programa es cuesta arriba. Exacto. Entonces tiene que, por eso es tan importante, solamente hay que llenar 2 formularios. Uno es de su estilo de vida, o sea, si desayuna, si no desayuna, si hace merienda, si es fuerte o es ligero, el almuerzo, la cena, porque de esa manera es que se personaliza. Entonces hay una evaluación ayurvédica, que es lo que yo utilizo para aplicarlo a la desintoxicación. ¿Qué significa? Que en Ayurveda se evalúa a la persona en base a su condición individual. En Ayurveda tú tienes un nombre físico, que es, uno se llama Vata, uno se llama Kapha y otro se llama Pitta. Eso significa, ¿qué significa eso? Que hay personas que por más que coman no engordan. Hay personas que no comen nada y engordan fácil. Y hay personas que engordan y tú lo ves otra vez y al mes siguiente ya están flacos. Entonces, eso es lo básico para lo que yo hago. Entonces, en base a eso es que se hace. Y además de eso, donde se complica es que tú puedes ser, por ejemplo, Vata, que son gente delgada y tienen Kapha elevado, quiere decir que están gordos. Entonces hay que hacer un tipo de programa de acuerdo a la condición de la persona. Hay personas que desayunan muy fuerte, entonces ya la recomendación es diferente. ¿Por qué tú crees, Orlando, que en países como Estados Unidos hay tantos obesos? Eso te lo dice
su alimentación y su estilo de vida. Como en Estados Unidos todo es a base de pizza, de hot dog, de pan, Dunkin' Donuts, etcétera, etcétera. Y además de eso, es desmesurada. Que todo el mundo allá, por ejemplo, el estilo de vida es en la noche donde se hace la comida más fuerte. Entonces, nutricionalmente se sabe que eso afecta y provoca o puede ocasionar un aumento de peso. Eso ha pasado en este país. Esos jovencitos que se sientan delante de un televisor con una soda Billy, no, y además eso no acompañada de cualquier otra cosa. Y no ejercicio, helado, todo de lata, todos esos nitritos y nitratos que son lo que hacen que haya retención de líquido, por ejemplo, y muchos problemas de salud. Aquí ha pasado eso. Recuérdate que lo hablamos anteriormente. Nosotros caminábamos diario 3 kilómetros para ir a la escuela y 3 kilómetros para regresar. Correcto. Ahora, tú de aquí para ir a la esquina, tú te montas en el carro. En mi pueblo todavía es lejos donde yo iba. Todavía hoy es lejos. Entonces, además de eso, se cambió el horario corrido. Entonces, la persona aquí, todo el mundo trabaja corrido y hace su comida más fuerte en la tarde. Sí. Y además de eso, aquí vino la pizza y el hamburgues y el pan como principal. Antes lo que uno desayunaba era víveres, y en la noche lo que era víveres. Entonces, y algunos lo que en la noche cenaba era agua de azúcar. La pizza y siempre era con el rosario que se cenaba. El rosario y ahí se acabó. Entonces, pero ahora tú llegas y entonces... No había más nada tampoco. Exacto, entonces... Cuéntese que eso es lo que hay. Eso ha ocasionado eso, que haya mucha obesidad. Y entonces la desintoxicación es un asunto de conciencia. Yo hablo, recuérdense, yo esto no lo promociono, yo no tengo anuncios ni nada de eso, porque esto es para dos tipos de personas. El que hace conciencia y el que lo necesita obligado. Por eso ustedes ven que parece un chiste. Yo digo, para allá no vayan. Allá no vayan. Si usted no tiene conciencia, porque no me haga perder tiempo. Porque esto no es para convencer a nadie. Si usted no está convencido, no me llame, porque va a perder su tiempo. Y a mí no me interesa ese dinero porque yo tengo más... No, entonces mi promoción es cada persona. O sea, una persona lo hace y me trae a la esposa o al esposo, al hijo, al amigo, a la novia, sin yo tener que hacer promoción, porque es un asunto de conciencia. Entonces, ¿qué sucede? La parte más importante después de la desintoxicación es aprender qué tú quieres. Porque entonces cuando tú terminas, ¿qué? Vuelve para atrás. Entonces ahí es que viene la parte más importante, que son las recomendaciones para lograr metas. Por ejemplo, yo tengo uno, no puedo poner la foto porque es una persona muy conocida, de una familia que perdió en 1 año y medio 202 libras. Wow. Y no hubo que hacerle cirugía ni recoger otra 80, otro 40 y así sucesivamente. Porque es un asunto de que yo sé muchísimo, pero usted no hace nada con eso si no lo aplica. Porque el asunto no es lo que yo sé. Aquí es muy bonito todo lo que yo estoy diciendo, pero usted tiene que aprender. Igual yo tengo un jovencito que su peso debía ser 137 libras. Y pesaba 118. Hizo la desintoxicación y perdió 7. Pero a los 6 meses estaba en 130 libras. Porque lo que no le permitía subir peso era la intoxicación. Entonces, después de terminar el programa de desintoxicación, viene la recomendación. Si usted no identifica qué lo engorda, usted puede ir donde todos los mejores médicos del mundo. Y usted le dice, y cuando usted se va, usted comete el mismo error, pero ni el médico ni yo podemos hacer nada. Entonces, ahí es que está la cosa, en que perder peso es muy simple. No arroz, no pan, no pasta y no víveres. Simple, no arroz, no pan, no pasta, no víveres. Entonces todo el mundo, ¿cómo yo dejo eso? Por eso estás gordo, por eso tiene la barriguita, por eso tiene el colesterol elevado, porque esas son las 4 enemigos de la persona que está en sobrepeso o que tienen... ¿Y eso es cualquier víver? No, porque pasa, lo que sucede es que eso es un programa para una meta.
Cuando tú cumples la meta, entonces vemos qué tú vas a hacer. Entonces tú en la semana puedes comer una vez arroz, una vez pan, y 4 veces. Es jugar con los ingredientes a posteriori. Entonces cada persona entonces sabe que 3 veces a la semana puede comer esas 4 cosas. 3 veces a la semana, o 4 veces, o los 7 días. Pero tiene que encontrarlo. Ahora, dentro de eso, tú vas a encontrar que el guineíto te engorda. Porque, por ejemplo, el caso pasa con mi esposa. Mi esposa lo hemos probado y con ese que perdió 202 libras, el aguacate lo engorda más que la batata y que todo. Entonces, cada quien, porque es un asunto de asimilación. Entonces, si tú no encuentras cuál es, por ejemplo, yo le digo, tengo que ponerme de ejemplo. Yo uso este pantalón, tiene 20 años, porque es un asunto, y además de esto, en estos días yo he perdido 2 libras en vez de aumentar. ¿Por qué? Porque yo comencé el 16 y nosotros cerramos. Y ahí mismo yo salí y llegué a la casa y me empecé, como te dije, caminé 10 minutos y me devolví. Al otro día 11 voy por 25. 25 caminando y 25 regreso. Son 50 minutos. Eso es compensando toda mi actividad. Porque esos son temas, miren, esto es demasiado amplio. Hay personas que dicen, pero es que yo todos los días camino 10 kilómetros. Si No, oye, qué simple. Si tú todos los días caminas 10 kilómetros y tú quieres perder peso, esos 10 kilómetros no cuentan para nada, porque tiene que ser fuera de eso. Porque el cuerpo está respondiendo y guardando energía para eso que tú estás haciendo diario. Además de eso, si todos los días usted hace ejercicio a la misma hora, el primer mes y el segundo mes usted va a perder, y a partir del 6º mes usted no va a perder nada, porque el cuerpo tiene que cuidar a uno. Entonces tú haces ejercicio, yo voy al gimnasio durante 5 años y estoy en lo mismo, y voy a las 5 de la mañana todos los días. Bueno, el cuerpo dijo, a este hay que cuidarlo, pues no se me va a morir. Entonces le guarda la energía y la caloría. Entonces es un asunto de respuesta. Entonces por eso es importante que nosotros sabemos mucho cómo llegar de aquí a Guibia, pero no sabemos qué cosas nos convienen. Entonces la alimentación es fundamental, sin ser fanático y sin estar loco, porque tú puedes sencillamente aprender. Y si tú no aprendes, entonces por eso el primer paso es desintoxicarse. Entonces luego que termina, que son los 10 días, entonces se hace un programa, una recomendación de cómo continuar dependiendo de cada condición. Hay gente que son asmáticos, hay gente que son diabéticos, hay gente que están flacos, otros que están gordos, otros tienen fibromialgia, otros tienen el colesterol que no bajó suficiente, entonces hay que hacer un seguimiento. Entonces cuando tú logres ese seguimiento, entonces hay que cambiarlo, porque no puede seguir, porque si tú quieres perder 10 libras y pierdes 10, entonces hay que detenerla, entonces hay que hacer otro programa. Y no hay que dejar la carne, porque las recomendaciones mías no es que sean vegetarianos. Es que aprendas, porque ser vegetariano no es tan simple como ser vegetariano, porque eso no es engancharse, porque si tú entonces a ti no te gusta, entonces si tú no conoces, por ejemplo, yo le voy a decir, ¿cuánta gente sabe cuánta proteína necesita? La gente dice, comienza y se beben 2 scoops, como dicen ellos, de proteína, y se comen 4 huevos, etcétera, etcétera. Simple, usted multiplica 0.37 por lo que usted pesa, y ahí le va a decir cuánta proteína usted necesita. Porque la mayoría de la gente, a mí me dijeron que me comiera 3 huevos, 2 huevos, que me comiera tal cosa. Eso no es igual para todo el mundo. Entonces, si usted no sabe eso, igual que con el asunto del estreñimiento, si usted tiene un problema de estreñimiento, tiene que ser un seguimiento. Si usted pone mucha fibra a una persona con estreñimiento, le va a causar mucho problema, que es lo que más yo veo. Personas que tienen estreñimiento, entonces comienzan a beber, entonces después... Teniendo a mano la posibilidad de combinarlo con vegetales. No, y comienza a tener una irritación a nivel intestinal, que entonces hay que terminar
con más complicado. Cuando yo consumo arroz y no lo mezclo con ensalada verde, hay problemas. Sin embargo, cuando lo hago con la ensalada verde, todo fluye de manera natural. Y de todo eso, probablemente lo más importante, el agua. El agua. El agua es lo que más ayuda a perder peso. Entonces, usted tiene, se ha hablado en todos los idiomas, el agua. Usted divide lo que usted pesa entre 16 y le va a dar un número. Esos son vasos de agua de 8 onzas. ¿Y cómo se toma? No es beberse medio galón y salir de eso. Es cada hora tomar un poco. Y lo que yo recomiendo es que si son 10 vasos, 5 antes del mediodía y 5 antes de las 6 de la tarde. No quiere decir que no se debe tomar, pero eso es una garantía de que estás hidratado. Entonces después, si tú tienes sed, tú puedes tomar agua. Pero en los varones, resulta que hay muchas personas, muchos varones que se les ha resuelto el problema de levantarse. Entonces, si no toman agua después de las 6, hacen esa prueba y generalmente no se levantan a hacer pipí en la noche. En los dominicanos hay un hábito que es casi común a todo el mundo, y es que regularmente te ponen la comida y te llenan un vaso de agua y la gente come jugo, la gente come y a la vez va tomando agua. Eso es incorrecto. Es incorrecto. Tú lo que sí ayuda es media hora antes o una hora antes. Por ejemplo, para las personas son muchas cosas significativas. Tú tomas media hora antes un vaso de agua, cuando vas a comer, comes menos. Y si tú tienes hambre, tú te tomas un poco de agua y probablemente no vas a comer nada. De cada 10 veces que uno tiene sed, 9, de cada 10 veces que uno tiene hambre y te bebe agua, 9 era sed. Y lo pueden probar. Entonces es un asunto de aprender. No tenemos el conocimiento sobre eso, y lo que yo insisto aquí es que inclusive alguna gente que son vegetarianos me dice, pero tú eres carnívoro. No, porque aquí esto no es un baluarte de conquistar a la gente para que sea vegetariano, es un baluarte para que usted asuma la responsabilidad de lo que le conviene. Porque si usted, por ejemplo, yo dejé la carne, gracias a Dios no fue por ninguna enfermedad, sino porque hice conciencia y me ha ido muy bien. Entonces si me va bien, ¿por qué yo tengo que comer carne? Es una cosa simple. Pastor, se está parando en el camino. Es una cosa simple. Se está parando en el camino al lugar aquel. Por ahí hay una fritura. Entonces es importante señalarle que el programa de desintoxicación, la persona que esté interesada, lo único que tiene que hacer es llamarme para me pueden escribir por WhatsApp y yo le devuelvo la llamada, y entonces así yo lo que hago es veo a la persona, no tiene que pagarme, le explico detalladamente de qué se trata, si le conviene, entonces hacemos un acuerdo, si no, no hay ningún problema, porque esto no es un centro para hacerse millonario, porque si tú haces las cosas bien, siempre van a terminar bien. Si tú haces las cosas mal, siempre van a terminar mal. Y yo oigo siempre al pastor, aunque sea ese pedacito, porque yo digo que el que no le dedica, aunque sea 10 minutos diarios, a Dios, a Buda, al Ser Supremo, está muy mal. Yo por lo menos le dedico 1 hora diaria a Papá Dios, porque eso te fortalece, te hace verte, no ver a los demás, porque el asunto es que tú vas a encontrar ladrones, sinvergüenza de todo, pero eres tú el que tienes que ver si no eres ladrón y sinvergüenza. Orlando sirve el maná de los gordos. El maná de los gordos. No ponga gordo lo que no estamos en óptima salud. Sí, pero es importante, lo que yo trato de que la persona haga conciencia. Si tú no quieres, te va muy bien, sigue ahí, que olvídate que es un asunto lógico. Yo le digo a la gente, ¿por qué
tú te metes en la cola adelante y te metes el número 6, cuando llega al 9 te dicen, dame el número 1, dice, vete para atrás, y te mandan para el 1, así es que funciona. Orlando, Así que funciona la alimentación. de la cantidad de personas que asiste a tu restaurante con el propósito de someterse a este proceso de desintoxicación y posteriormente a una alimentación más sana, ¿qué cantidad de ellos deserta? Bueno, muchos. Lo que pasa es que eso para mí, en lo que yo soy muy curioso, depende de cierto tipo de personas, por decir eso. Las personas que tienen conciencia, no. Yo tengo hay un grupo que está conmigo hace 8 años, que almuerza todos los días durante estos 8 años, y ninguno es vegetariano, porque es un asunto de conciencia. Entonces, todos han ido por alguna condición. Algunos han ido por fibromialgia, otros por gastritis, otros por gordo, otros por flaco, otros por cáncer, etcétera. Entonces, se han interesado. Las personas que van para perder esas libras extras, vuelven de nuevo. Y bueno, yo digo que por suerte son los que me dan ese extra económico, que ahora vuelven otra vez y entonces siguen reincidiendo, y entonces me dan mi extra económico, que también son muy buenos. La alimentación de una persona con cáncer es especial. Todas las alimentaciones tienen que ser especiales. Esa es mi insistencia, por eso yo trabajo con médicos. Porque si usted le van a dar quimioterapia, ¿cuál es su alimentación? Si usted le sacaron la vesícula, ¿cuál es su alimentación? Si usted tiene gastritis, ¿cuál es su alimentación? Si usted es asmático, ¿cuál es su alimentación? Si a usted se le cae el pelo, porque las condiciones son por 2 razones, o por falta de un nutriente o por exceso de toxina. Entonces ahí siempre, y entonces eso es lo que yo trabajo. Poniendo aparte lo que tiene que ver con lo genético. No, aparte de eso, sí. Pero es un conjunto, porque a veces se confunde lo genético con lo que es los hábitos alimenticios. Yo siempre tengo una cierta encontronazo con el asunto de la diabetes. Lo que pasa es que mi familia todos son hipertensos y diabéticos, entonces yo no tengo nada de eso. Yo 12,8, el azúcar es 93, porque yo me salí de desayunar con pan, una leche batida, una malta, un dulcito de leche, un café con leche. Entonces yo salí de ahí. Entonces ahí hay un conjunto de genético, hábitos alimenticios. Entonces, si tú eres hijo de un diabético, los genes, pero más que los genes, son los hábitos alimenticios. Porque si tú estás en una familia que todo el mundo se junta por la mañana y se come un pan, y después bebe leche, y después se come un bizcochito, y después al mediodía, después de comida, se come un conconete, y después por la noche se come un helado y una pizza, entonces no son los genes, es el hábito alimenticio. Entonces eso es lo que uno tiene que revisar. Entonces igual, un atleta de campo y pista no es igual que un atleta de levantamiento de pesas. La alimentación es personalizada por donde quiera que tú la pongas. Sí. Si tú tienes cáncer, tienes que ver a dónde es el cáncer. Si es un cáncer a nivel intestinal, entonces tú tienes que ver si puede comer fibra soluble, fibra insoluble, porque pueden irritar. Entonces es una ciencia. Pero todo lo que yo hago... ¿Tiene casos de personas que han revertido esa condición a partir de tu alimentación? Claro, muchas. Porque es que juega un papel importante. Porque a mí me ha tocado la bendición de algunas personas que han estado en el proceso inicial. Y ha habido una remisión inmediata. Yo tengo una persona ahora en Estados Unidos que le estaban inyectando su tratamiento de esclerosis múltiple. Y yo lo digo porque me gustaría, ojalá que se le quieran llamar, y le estaban poniendo tratamiento. Para esclerosis múltiple. Porque esa es mi experiencia, porque mi hija está curada de esclerosis múltiple. No por la alimentación, sino por un conjunto de cosas. Sí. Y esa persona tiene casi 3 meses y jamás ha tenido un síntoma de eso.
Porque ¿Aquí en el país? No, fuera de aquí. Nada más es que alguien le dijo que ya me llamara. ¿Por qué? Porque te voy a poner qué pasó. La primera pregunta es, ¿qué tú haces cuando te comenzó? Bueno, ella tiene 21 años, comenzó a la universidad, entonces, ¿qué tú comes? ¿Y cómo la comes? ¿Y cómo tú la calientas? Con microondas. Entonces estaba microondas en la mañana, microondas al mediodía, microondas por la noche. Eso es enemigo de la esclerosis múltiple. Entonces, además, ¿cuántas veces a la semana tú te das blower? Una vez a la semana. También. Además, y hablando con ella en Zoom, estaba debajo de un abanico. Entonces, todo eso son situaciones que activan los síntomas de la esclerosis. Entonces, probablemente... Contraindicadas. Probablemente ella tenía activada, y entonces sí, ahora ella debe ir a chequearse y hacer todas sus cosas, porque yo no estoy diciendo que fui yo estoy diciendo que yo vi lo que estaba activando los síntomas. Correcto. No que se curó porque yo dije. Sí. Entonces ahí es que está el asunto. Si tú tienes un problema de la próstata, entonces hay alimentos específicos que hacen que se irrite, que se inflame la próstata. Entonces, si tú dejas el picante, si tú dejas la fritura, si tú dejas los refinados, si tú dejas los lácteos, entonces hay una mejoría. Si en la vía respiratoria, ¿qué pasa con los niños? Que le cambian la leche de leche. ¿Por qué le cambian la leche? Porque se forma flema. Y entonces, ¿qué pasa con los artríticos? Bueno, los artríticos se desinflaman con una alimentación antiinflamatoria, como es el programa de desintoxicación, y entonces se alcaliniza el cuerpo. Entonces, inmediatamente no se cura la artritis, se eliminan los síntomas. Y entonces se comienza a trabajar el médico con su actividad. Vamos a colocar en pantalla otra vez la foto de Orlando con el teléfono para que la gente pueda tenerlo a mano, registrarlo y al mismo tiempo consultar con Orlando. Ya saben, no tiene costo esa consulta. A partir de ahí usted establece si se puede o no se puede, claro. Si quiere o no quiere. Exacto, porque el asunto es lo que uno tiene que dar gracias por la gracia recibida. Y entonces se trata de eso, de muchas personas se le puede dar la información y si la persona puede, con una simple recomendación, no tiene que pagarme y nada más una simple recomendación. Correcto. Ahora, si hay que hacer unos programas, entonces es algo diferente. Muy bien. Orlando, gracias por sacar este tiempo para nosotros, para el público, la paradita de las 12. Esperamos el próximo martes, como todos los martes, por Zoom, seguir conversando sobre estos temas de salud que son tan útiles, tan importantes para la salud de la gente. Y recordar que a partir del martes vamos a hacer una serie, empezando el martes con cómo perder peso. Correcto. Cuando terminemos eso de 4 o 3 secciones, entonces cambiamos a diabetes, luego cambiamos a artritis, entonces vamos a ir hablando de la alimentación. Correcto. Muy enfocado. Temas más específicos. Exacto, muy directo. Hacemos una paradita y regresamos en breve.